Hola, muy buenas tardes. Al ser las 6:31, tengo el placer de saludarles nuevamente en nombre del Colegio de Ciencias Económicas de Costa Rica. Mi nombre es Yesenia Alvarado. Mi nombre es Yesenia Alvarado, soy periodista, presentadora y conductora, y como les decía, tengo el placer de saludarles nuevamente en nombre del Colegio de Ciencias Económicas de Costa Rica, porque como ustedes saben, este colegio profesional está siempre atento y a la vanguardia en todos los temas que son de gran importancia para nuestro país y en la agenda que tiene que ver con temas económicos, administrativos y de finanzas. Por eso, esta noche vamos a abordar el tema de algo muy importante que tenemos pendiente ya en pocos días. Para el 15 de marzo se vence el plazo para presentar y para pagar la declaración de impuestos de este periodo anterior que acaba de concluir. Y para hacerlo, en esta noche nos acompaña el experto en temas contables, que es el señor Arturo Baltoano, a quien le damos la más cordial bienvenida. Muy buenas tardes, Yesenia. Buenas tardes a todos los que nos acompañan en esta plataforma del Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas. Para mí es un gran honor compartir con ustedes pues esta tarde-noche algo tan exquisito que es lo que viene ya para el 15 de marzo, que es la presentación y pago del impuesto sobre la renta. Gracias, don Arturo. Quiero contarles un poquito que, bueno, don Arturo es una persona que tiene más de 15,000 horas de estudio y preparación en todo lo que tiene que ver con temas contables, financieros. Específicamente, don Arturo es, bueno, como ustedes saben, contador público y privado, un contador autorizado, es miembro de la Comisión de Investigación Contable, es máster en Derecho y Administración y Finanzas, y también tiene un diplomado virtual MIF para pequeñas y medianas empresas, entre muchos otros estudios que ha realizado. Así que, bueno, sin más demora, antes de darle la palabra a don Arturo para que nos desglose qué debemos saber para este próximo 15 de marzo, tanto lo que son contadores como contribuyentes, quiero también invitar a las personas que desde ya se nos unen en esta transmisión virtual que estamos haciendo a través del Facebook del Colegio de Ciencias Económicas, para que usted nos comparta las inquietudes que tenga en esta tarde-noche, y así más adelante vamos a poder abordarlas luego de que don Arturo nos detalle primero los principales temas que debemos tener en cuenta para este 15 de marzo. Adelante, don Arturo. Gracias, Yesenia, muy amable. Voy aquí a compartir un PPT. Me dicen ahí si lo logran visualizar. Sí, señor. Aquí ya lo podemos ver. Ok, vamos a ver porque yo no lo estoy viendo. Lo vimos por un minuto, ya, pero ya volvió. Ya, ok, sí, es por tal vez la tipo de presentación. Bien, muy buenas noches. Como lo dijo Yesenia, mi nombre es Arturo Baltodano. Soy contador público, autorizado y contador privado, y hoy venimos a hablar un poco sobre el tema de la conciliación tributaria de cara a lo que se nos avecina, que es el pago del impuesto sobre la renta, la presentación de la taxonomía tributaria del 101 y lo que es el pago del impuesto sobre la renta. Bien, entonces hemos denominado al webinar de hoy conciliación tributaria NIC 12, y algo importante que es el registro de las pérdidas diferidas que nace con la nueva ley 9635 de saneamiento de las finanzas públicas. Entonces vamos a ver un caso práctico de eso. Entonces vamos a hablar primero de lo que son los criterios técnicos. Es importante cuando uno hace el estudio de las normas internacionales de información financiera entender y comprender que norma es sinónimo de ley. Entonces son leyes internacionales de información financiera que nuestros colegios profesionales han adoptado allá desde el año 1999 y que son obligatorios para lo que es la representación de las diferentes partidas en activo, pasivo, patrimonio, ingresos, costos y gastos, pero que para efectos tributarios tenemos que hacer una conciliación. Es importante hacer ver de que hay que romper ese paradigma de que la contabilidad fiscal y la contabilidad financiera, ¿no? Solo existe una contabilidad que es con base en normas internacionales de información financiera, y así lo establecen las autoridades de nuestros colegios profesionales, y así lo establece lo que es nuestro marco conceptual y lo que es nuestro marco regulatorio en materia impositiva, ¿ya? Y ahí es donde vamos a iniciar la charla. Ya sabemos de que el Código de Normas y Procedimientos Tributarios en el artículo 128 pues hace ver la obligación
obligación del contribuyente de la llevanza de lo que son los registros contables bajo ese marco de referencia internacional. Pero veamos a ver acá lo que dice el reglamento en el artículo 100, reglamento a la ley 7092 del impuesto sobre la renta, que anterior a la ley 9635 era el 56, luego pasó al 86 y ahora con el cambio que hubo en diciembre pasó a ser el número 100. Entonces el artículo número 100 dice que el registro de las operaciones en el sistema contable del declarante debe ajustarse a las normas internacionales de contabilidad aprobadas y adoptadas por el Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica y las que este colegio llegará a adoptar en el futuro. Entonces vea que las que el colegio llegará a adoptar en el futuro y adoptó la NIC para pymes. Entonces es importante también vigilar todas las empresas pymes que tienen la obligación de llevar este marco de referencia, que la norma correspondiente sería la sección 29. Las diferencias entre lo que son los ingresos totales y los costos, gastos totales, se va a denominar utilidad neta del periodo. Y para obtener la renta imponible del periodo se debe hacer la conciliación. ¿Ves? Se debe hacer la conciliación. Aquí yo no lo estoy inventando. Aquí dice se debe hacer la conciliación. Entonces nosotros lo vemos acá, donde claramente dice se debe hacer la conciliación y para hacerla tenemos que utilizar el marco de referencia de la SNIF y en este caso la NIC 12. Y esta norma data ya del año 1975. Imagínense cuando fue emitida la NIC 12. Entonces desde ese entonces pues ya aplicábamos esta norma en Costa Rica a partir del año 99 cuando nuestros colegios adoptaron este marco de referencia. También el artículo 96 del mismo reglamento hace ver la obligación de la llevanza de los libros bajo el marco de las normas internacionales de información financiera. Y el otro tema que vamos a tocar en esta charla es el tema de las pérdidas diferidas. Bueno, el artículo 17 de este reglamento, en el inciso I, pues habla de este tema de las pérdidas diferidas, de que las empresas pueden amortizar esa pérdida diferida en un término de 3 años. En la parte agrícola, pues vamos a trabajarlo con 5 años, pero algo importante que dice este artículo, este inciso, es de que estas pérdidas deben ser debidamente contabilizadas como pérdidas diferidas. Entonces vamos a ver esto. ¿Cómo es que se hace el reconocimiento contable de estas pérdidas diferidas? ¿Cómo las vamos a amortizar? Vamos a ver un ejemplo y cuál va a ser el tratamiento contable, porque es importante ver de que yo tengo que nacer, o sea, tengo que hacer mi conciliación desde la base contable de las NIF. Voy a hacer todos los ajustes de las reglas tributarias para llegar a la base fiscal. Entonces vamos a hacer un ejemplito en Excel que se los vamos a compartir y vamos a hacer una conciliación completa. Pero primero vamos a ver los criterios técnicos, porque si no conozco los criterios técnicos, cuando llego a la práctica, pues voy a tener algunas incertidumbres o algunas situaciones que tal vez no vaya a comprender bien. Bueno, impuesto a las ganancias, así le llama la NIC. La NIC le llama impuesto a las ganancias. Nosotros le llamamos impuesto sobre la renta. Así le llamamos nosotros. La NIC le llama impuesto a las ganancias. Entonces, en el alcance de esta norma dice que el impuesto sobre la renta o el impuesto a las ganancias es la suma del impuesto corriente más el impuesto diferido. Entonces, este impuesto corriente que vemos acá, viene de la SNIF, ¿ok? Viene del uso de la SNIF. Y lo que es el impuesto, perdón, viene de lo que es la parte tributaria. Aquí, disculpe, vamos a borrar para no confundir. Viene de lo que es la base fiscal. ¿Ok? De la base fiscal. Vamos a sacar otra vez la pluma acá. Viene de la base fiscal. Bien. Y el impuesto diferido, viene del uso de la SNIF. ¿Ok? Entonces, la suma de los dos va a denominarse impuesto a las ganancias o impuesto sobre la renta. Bien. Entonces, en este sentido, pues vamos a ver de que vamos a tener que cumplir ciertas reglas y definiciones de impuesto diferido. Ya vamos a ver 10 definiciones que son las más importantes que debemos de comprender a la hora de elaborar esta conciliación tributaria. Pero vamos a ver de que yo tengo saldos en libros contables que voy a tener que conciliar con esos activos y pasivos, pero que tienen base fiscal. O sea, lo que llamamos la base tributaria. Entonces tengo la base contable, que es el método que voy a usar. Ahorita vamos a ver una filmina donde explicamos más claro esto. Vamos a usar el método del pasivo basado en el balance, ¿sí? Que nos genera las diferencias temporarias, porque el anterior método que operábamos del 2012 hacia atrás se llamaba el método del balance basado en el resultado, que es de generar las diferencias temporales. ¿Ok? Vamos a hacer unos ejemplitos con esos para que quede bastante claro. Sabemos de que nosotros
todos los días, constantemente operamos y generamos transacciones comerciales, y esas transacciones comerciales van a tener un tratamiento contable que debe de cumplir, obligatoriamente debe cumplir con el marco de las normas internacionales de información financiera. Recuerden, no existen dos contabilidades, existe una contabilidad que tiene activos y pasivos que tienen base fiscal y tiene consecuencias fiscales, y los tenemos que conciliar. Bien, entonces ese tratamiento contable va a ser de acuerdo al marco de referencia a las normas internacionales de información financiera, y vamos a tener una ganancia o una pérdida contable. Y vea que lo estamos diciendo, ya vamos a ver la primera definición: ganancia o pérdida contable que nace del uso de este marco de normas internacionales, que el objetivo de lo que busca ese marco es información transparente, potable para la rendición de cuentas a todos los usuarios finales de información financiera con propósito general, para que todas aquellas empresas que cotizan en bolsa o que tienen la intención de cotizar en bolsa o que son supervisadas, entre otros. Pero esa misma transacción comercial va a tener una consecuencia fiscal, va a tener que cumplir con un marco jurídico tributario en cada país. Usted va a tener que tener un tratamiento a la luz de los marcos jurídicos tributarios de cada país. En el caso de nosotros, el Código de Normas y Procedimientos Tributarios, pero sobre todo la Ley General del Impuesto sobre la Renta y su reglamento, cuyo objetivo es brindar, ¿qué? Mayor recurso al fisco para pagar toda esa deuda interna, externa que tenemos y todo ese montón de gasto público, ¿ok? Pero aquí vea que está el 86, ve, no lo borré, es el artículo 100, porque cuando nació la ley 9635, el 4 de diciembre del año 2018, pues era el artículo 86, con la revisión del reglamento, ahora en diciembre pasó al 100. Entonces, con ese artículo, pues tenemos la obligación de realizar la conciliación. Vamos a partir de la ganancia o la pérdida contable, vamos a aplicar lo que son las reglas fiscales y vamos a llegar a lo que llamamos la ganancia o la pérdida fiscal, que esa va a ser la base imponible. Bien, para el cálculo de ¿qué? Del impuesto corriente, que es la que nace de esa utilidad fiscal. Bien, y vamos a empezar a ver esas definiciones rápidamente para entrar a lo que son los casitos. Bien, es importante conocer las definiciones para poder aplicar toda la conceptualización técnica y práctica de la norma. Entonces, ganancia contable es la primera definición. Dice, es la ganancia neta o la pérdida neta del periodo antes de deducir el impuesto a las ganancias. Antes de deducir el impuesto a las ganancias, tengo que calcular eso. ¿Ve? Esa es la ganancia contable, o sea, esta parte de las NIF. Entonces, este es el uso de las NIF. Ahora me paso al otro lado. La segunda definición, ganancia fiscal, pérdida fiscal. Es la ganancia o la pérdida del periodo calculada de acuerdo con las reglas establecidas por las autoridades fiscales. ¿Ven? De acuerdo, entonces vamos a tomar esta primera que está acá y le vamos a sumar y a restar las consecuencias fiscales de los activos y pasivos que tienen base fiscal. Entonces ahí van a llegar los gastos no deducibles. Nosotros le llamamos gastos no deducibles. La norma le llama diferencias no temporarias, que anteriormente le llamaban diferencias permanentes. Ahora le llama diferencias no temporarias. Y luego le vamos a sumar también o a restar las diferencias temporarias, que ya lo vamos a ver, para llegar hasta la base fiscal. Tercer concepto, gasto, ingreso por impuesto a las ganancias. ¿Ok? Vea que es muy probable, yo siempre cuando doy esta charla, yo digo, bueno, si usted no usa las NIF, si su contabilidad no está en NIF, su conciliación es muy sencilla, gastos no deducibles, ingresos no gravables y hasta ahí llegó, y punto, hasta ahí llegamos, ¿ya? Pero si su contabilidad está de acuerdo a NIF, entonces va a tener que tener una cuenta que se llama activo por impuesto diferido, pasivo por impuesto diferido, impuestos por pagar, gasto por impuesto a las ganancias, ingreso por impuesto a las ganancias. Va a tener que, su plan de cuentas va a tener que considerar esas partidas, ¿ya? Muchas veces vemos que dice que estamos de acuerdo a NIF y vea que la obligación es desde el año 99, o sea, prácticamente tenemos 23 años de que nuestra contabilidad está de acuerdo a NIF. Ahorita vamos a ver algunas resoluciones de la administración tributaria. Entonces, cuando yo voy a calcular el gasto del impuesto corriente, voy a tomar mi partida doble, va a ser una cuenta de gasto por impuesto a las ganancias. Cuando voy a cargar una cuenta de activo por impuesto de mi partida doble va a ser un ingreso por impuesto a las ganancias. Por eso aquí está la definición. Es el importe, o sea, la base más multiplicado por la tasa total por este concepto que incluye el determinar la ganancia o la pérdida neta del periodo
conteniendo tanto el impuesto corriente como el diferido. Se cumplió la regla del alcance, ¿ve? Dice, conteniendo tanto el impuesto corriente y el diferido. Entonces, el impuesto a las ganancias es impuesto corriente más impuesto diferido. Bien. Impuesto corriente, entonces, ¿qué es el impuesto corriente? Vea que dice, es la cantidad a pagar o a recuperar, oiga, pagar o a recuperar por el impuesto a la ganancia relativo ¿de qué? De la ganancia o la pérdida fiscal. Ah, qué interesante, ¿ve? Entonces, el impuesto corriente o ciudadano nace de la base fiscal. Sí, nace de la base fiscal. De esa base fiscal, yo voy a calcular el importe, bueno, la tasa, ya sea el 10, el 20, el 30, generalmente va a ser el 30, ¿ok? Y voy a cargar gasto por impuesto a las ganancias contra el impuesto por pagar. Entonces, hago mi asiento del impuesto corriente. Don 5. Arturo, Sí. perdón que lo interrumpa, nada más quería decirle qué interesante tener claras estas definiciones, porque sin duda la mayoría de los contribuyentes lo que pensamos es, bueno, que sea el contador el que tenga todo esto claro, ¿verdad? Pero sin duda es una información muy útil y muy valiosa. Si las personas como contribuyentes pudiésemos también tener esto claro. Sí, excelente, Yesenia. Vieras que en mi oficina yo tengo un despacho de contadores públicos ya desde el año 2006 y muchos clientes y potenciales llaman por el tema de la conciliación porque el contador no la puede elaborar y vamos a ver que eso es algo sencillo y para poderla entender yo tengo que entender esos conceptos. Muchas veces la gente dice, Yesenia, es que es mucha teoría, no, eso no es teoría, esos son criterios técnicos, son normas internacionales y normas ley. Entonces son leyes internacionales de información financiera, entonces no son leyes jurídicas como las otras, son técnicas. Entonces está la técnica para elaborar esta conciliación. Gracias, Yesenia. Entonces, en este apartado también tenemos el pasivo por impuesto diferido. Entonces, vea que pasivo cumple con la definición de la NI 37, que es una obligación presente y también el marco conceptual. Entonces, dice, son las cantidades de impuestos, vea que lo marcamos con rojo, a pagar en el futuro y que se generan o se originan de las diferencias temporarias imponibles, entonces diferencias que me obligan a pagar impuestos en el futuro. Y los activos por impuestos diferidos, dice que son las cantidades de impuestos sobre las ganancias a recuperar en el futuro, entonces algunos le llaman escudos fiscales, ¿ya? Y que se originan en tres sentidos. Primero, diferencias temporarias deducibles que ya las vamos a ver. Compensación de pérdidas. Y aquí viene la ley 9635, que nos permite diferir la pérdida. Entonces, si usted tuvo pérdida en el 2020 por el COVID, esa pérdida se la va a poder diferir este año. Si este año tuvo la bendición de tener utilidad, pero tuve una pérdida del COVID del año pasado, entonces ya la va a poder diferir, pero la tiene que tener contabilizada, como dice el artículo 17. La tiene que tener reconocida en el activo por impuesto diferido. Vea que no lo estamos inventando, ahí está. Pues ahí, esa diferencia, ahí el importe recuperable. Si usted tuvo una pérdida de 1 millón de colones, el importe que va a recuperar es el 30% del impuesto sobre la renta, entonces 300. Va a cargar activo por impuesto diferido contra ingreso por impuesto a las ganancias, porque es un ingreso, y te da un derecho de amortizar en el futuro. También va a poder compensar lo que son los créditos a favor. Entonces yo hago adelantos todos los trimestres del impuesto sobre la renta, me retienen con tarjetas de crédito, le vendo al Estado y me retienen el 2%. Entonces todas esas retenciones y todos esos adelantos son activos por impuesto diferido. Yo los tengo que llevar ahí. Luego viene el concepto de las diferencias temporarias que nos genera el método del pasivo basado en el balance. Son las que existen entre el importe en libros. ¿Se ve lo que dice? Las que existen entre el importe en libros de un activo y un pasivo y su base fiscal. Entonces ve que existe solo una contabilidad que es de acuerdo a NIFS. Entonces yo tengo activos y pasivos que cumplen con todos los criterios de la NIF. ¿Ok? Pero también tengo activos y pasivos que tienen consecuencias fiscales, que van a ser deducibles del impuesto sobre la renta, que van a ser gravables en el futuro. Entonces, esos activos y pasivos que tienen base fiscal, pues yo voy a tener que conciliar las diferencias que se dan entre uno y otro, ¿ok? Luego tengo las diferencias temporarias imponibles, ¿ok? Tengo dos tipos, imponibles y deducibles. Vea que estas de las primeras son aquellas diferencias temporarias que dan lugar a cantidades imponibles al determinar la ganancia o la pérdida,
cuando yo tenga que liquidar el impuesto en el futuro o recuperarlo. Entonces, son las cantidades que yo voy a tener ahí. Y algo importante, que si nos alcanza el tiempo, yo voy a hacer todo el esfuerzo porque sí. Vamos a ver algo que, de hecho, grabamos un podcast ayer en la oficina que va a salir para toda América Latina, porque toda América Latina va a tener que pagar impuestos ahora en marzo y va a tener que hacer la conciliación entre los compañeros de Perú, los compañeros de Argentina, junto con nosotros acá en la oficina, pues grabamos un podcast. Y en Perú y Argentina se ve mucho el tema de la tasa efectiva, nosotros no. Nosotros casi no trabajamos con la tasa efectiva porque muchos contribuyentes la desconocen. Vamos a hacer un ejemplito donde vamos a hacerle ver que usted no paga un 30%, que usted paga el 33% de impuestos sobre la renta. Y eso va en función de qué tan habilidoso es usted para manejar los gastos no deducibles y las diferencias temporales. Bien, y ya la definición número 9, las diferencias temporales deducibles. Son aquellas diferencias temporales que dan lugar a cantidades que son deducibles al determinar la ganancia o la pérdida fiscal correspondiente a periodos futuros cuando el importe en libros sea recuperado de ese activo o el pasivo sea liquidado. Y finalmente, la definición número 10 que nos trae la NIC 12 en el párrafo 5. Todo eso está en el párrafo 5 de la NIC 12. Dice que la base fiscal de un activo o pasivo es el importe atribuido para fines fiscales, nada más, de ese activo o ese pasivo, para pagarle impuestos al gobierno de la República para que le haga frente a todo el gasto público. Y acá en este slide vamos a explicar rápidamente, nada más que antes teníamos el método del pasivo basado, el método basado en el estado de resultados, ¿ok? Y aquí tenemos el método del pasivo basado en el balance, ¿ya? Entonces, acá teníamos ingresos y gastos fiscales y contables. Y ahora con el nuevo método que vamos a ver hoy nosotros con la práctica que vamos a hacer, es el método del pasivo basado en el balance, donde tenemos las diferencias entre activos y pasivos que tienen base fiscal y base contable. Bien, ese es el método que estamos usando desde el año 2012. Ok, resulta que en el año 2001, la Administración Tributaria Costarricense, sabiendo que el Colegio de Contadores Públicos adoptó las normas internacionales de información financiera, en aquel entonces de contabilidad, porque no existían las NIF, solo las NIC, adopta las NIC. Entonces, en el gobierno de Abel Pacheco de las Priellas, siendo director de rentas internas, don Adrián Torrealba, redactan la resolución 5201, donde hacen todas las interpretaciones de cuál es el uso de estas normas para efectos tributarios. Y claramente el párrafo quinto, el numeral quinto de esa resolución dice, el contribuyente deberá hacer la conciliación tributaria. Ahí lo dice claramente. Pero el señor Solís, en el año 2018, ya prácticamente más bien el señor Alvarado, con don Carlos Vargas como director de rentas internas acá, emite la resolución 029 del 2018, ¿sí? Porque salió publicada en julio del 2018. Y ahí hace cambios importantes en los criterios interpretativos para efectos de la conciliación. Entonces, yo les sugiero que esta resolución en la que ustedes tienen que trabajar ahora para el 15, porque eso se hace para lo que es el cierre económico de cada periodo, ¿ya? En este caso estamos cerrando el año 2021, que es importante y valga aquí el tip. Recordemos que el año 2020 tuvo 15 meses. Para efectos de presentación todavía no son comparables porque el año 2020 tuvo 15 meses y este año 2021 pues tuvo 12 meses. Todavía no son comparables, ¿verdad? Bien, entonces en esta resolución la Administración Tributaria hace algunas acotaciones y aquí vemos las generalidades, ¿ok? Primero, las NIPS dice que su base de medición es valor razonable, valor de mercado, costo amortizado, valor neto realizable, pero la Administración Tributaria dice, no, yo me quedo con costo histórico. Para efectos de que usted me pague los impuestos a mí, me voy a quedar con costo histórico y nada más con eso. Y algo importante que dijo la Administración Tributaria en esta resolución dice, cuando se aplique por primera vez las NIF, esto no hace o no implica que usted tenga cambios en la interpretación de la norma fiscal. Usted me tiene que cumplir la norma fiscal a cabalidad, al 100%. No significa que yo tenga cambios a la hora de, por eso hago una conciliación. Y otro punto importante, cuando usted está en NIF, tiene que tener un tatuaje. No sé cuántos de ustedes tienen un tatuaje en su cuerpo,
Pero cuando usted está en NIF, usted tiene una partida contable que llama ajustes por primera vez. Es una partida patrimonial. No lo digo yo, lo dice la Administración Tributaria en la resolución 029 del 2018. Dice, cuando usted haga el pase de PCA anteriores a las normas internacionales de información financiera, todos los ajustes que genere ese cambio de criterio tiene que irse a una partida que se llame ajustes por primera vez. Muchas veces hacemos auditoría, vemos empresas que tienen, que dice que es de acuerdo a NIPS, con solo ver los estados financieros no están NIF, ¿ok? Porque NIPS es otra cosa. Bien, esta resolución nos hace una interpretación del uso de cada norma para efectos fiscales. Bien, entonces tenemos acá lo que es la NIF 16. Bueno, la depreciación acelerada. Recordemos que el método de depreciación que nos regala el anexo 2 del reglamento de la ley 7092 son dos, línea recta, verá que lo da en porcentajes, y suma los años dígitos, que lo da por años. Pero la norma dice que no, que tiene que ser el patrón de consumo. ¿Ya? El patrón de consumo, por ejemplo, si yo me compro un vehículo de tributación directa, dice lo deprecia a 10 años. Pero la NIF 16 dice no, se tiene que revelar la realidad económica. Entonces, dice, ¿quién asigna la vida útil? Bueno, yo cuando lo adquiero, el concesionario pues me dice cuál es la vida útil del motor, si son 500,000 kilómetros, 400,000 kilómetros, pero yo cuando llego y compro el vehículo, la vida útil es el tiempo en que yo espero usar el activo. Entonces yo voy a la Toyota y me voy a comprar un carro. ¿Ok? Entonces me cuesta $50,000. ¿Cuánto tiempo lo espero usar? Y yo digo, bueno, lo voy a usar 4 años, porque en 4 años se lo entrego al concesionario otra vez para sacar un carro nuevo. Bien. Y le voy a poner un valor de rescate. Yo espero recuperar ese carro que me lo reciban en $22,000. Entonces la base depreciable son 28. Y los años de vida que yo le estoy asignando por el uso son 4. Entonces 28 entre 4 va a ser la depreciación. Y voy a recuperarlo en 22. Pero para efectos tributarios es otra cosa. Vete, las normas son otro idioma, es otro lenguaje. Por eso van a generar muchas diferencias. Valor realizable de los inventarios. Bueno, tributación dice el histórico. ¿Qué dice la norma? La NIC 2, valor neto realizable. El costo o el valor neto de realización el menor. Entonces yo tengo que calcular el valor neto de realización, que es el precio de venta de un activo, menos lo que me costó, menos lo que me está costando comercializarlo. La diferencia sería el valor neto realizable. El año pasado estuvimos en pandemia. Bueno, este año también. ¿Cuánto costó vender los inventarios? Yo tuve que pagar siempre almacenaje, tuve que pagar funcionarios, tuve que pagar muchas cosas. ¿Ya? Me costó vender más. Entonces, es muy probable que tenga pérdida. Yo tengo una pérdida en el valor de ese inventario, pero tributación le dice, yo solo la reconozco cuando la materializa. Ve, hasta ese momento, entonces va a tener una diferencia. Y así voy a tener infinidad de diferencias. Instrumentos financieros, cualquier cantidad de diferencias. NIC 37, provisión de garantías. Recordemos que ya no existe la cuenta de evoluciones sobre ventas. Hace 25 años no existe esa cuenta. Existe provisión de garantía. Bueno, tributación dice, sí, las provisiones no se las acepto hasta que usted las haga realizables. Pero yo las tengo que provisionar porque cumplen con la definición de pasivo. Deuda actual presente proveniente de sus pasados cuyas amortizaciones me generan flujos de efectivo y se pueden medir de manera fiable. Antes yo lo tengo que reconocer contablemente. Tributación dice no. El tema de la NIC 16 en cuanto a las revelaciones no tiene base fiscal. El problema de Leonel Baruch y Leonel Fonseca en aquel entonces con la ley de justicia tributaria. Bueno, a partir de ese momento, pues las depreciaciones de las revelaciones no tienen base fiscal. Las pérdidas diferidas, que ahora sí las podemos amortizar, antes no. Las propiedades de inversión que van al valor razonable. Arrendamientos, mi socio Harry dio una charla el miércoles que fue muy asistida y vimos toda la conciliación tributaria, pero solamente de un arrendamiento, ya, de los arrendamientos. Vea el tema del ICE. El tema del ICE, que es el arrendamiento operativo, que es financiero, que ahora es financiero, que tiene que hacer toda la reversión de todos los ajustes y todo eso por mandato de la Contraloría General de la República y todas las diferencias. Entonces, imagínense el ICE ahora reversando todo eso, o el fideicomiso reversando todo eso, de pago impuesto del valor agregado. Entonces, la administración tributaria le va a volver todo ese dinero. Bueno, no sabemos. Y el impuesto de renta que pago además, bueno, no sabemos. ¿Ve? Con solo una norma. Moneda funcional diferente a la moneda local, NIF 21, van a haber muchas diferencias con relación a esto. Gastos preoperativos, precisamente hoy estudiando la norma dice que la administración tributaria, ojo, no se los acepto, dice. Ve qué interesante, la nueva reforma al reglamento trae unas acotaciones en cuanto a gastos operativos que acepta y que no acepta la administración.
Ah, bueno, pero para efectos de las normas internacionales yo tengo que reconocerlos como gasto. Valoración de los activos biológicos, que tiene que ser al valor razonable. La administración dice que al costo histórico. Y otros activos y pasivos. Así rápidamente, esos son los apartados más significativos y relevantes de esta resolución 029. Aquí está la famosa taxonomía tributaria que les estaba diciendo y la taxonomía de las NIF. ¿Ok? Porque así es como se llama. La taxonomía tributaria se llama D101 y la taxonomía de las NICs es la 85-51-10. Vamos a enfrentar a las dos y vamos a hacer a partir de ese momento un caso. Bien, entonces voy a irme por acá. Bueno, voy a tener que bajar aquí porque como la rayé, voy a tener que bajar acá para poder presentar el casito que lo tengo por aquí. Aquí lo tengo. Entonces podemos a proyectarlo. Este ejemplo que se va a proyectar en este momento, don Arturo, sería un buen ejemplo para, no sé si podríamos como relacionarlo con algún tipo de empresa o de contribuyente como para tropicalizarlo o identificar a alguien, digamos, que se pudiera haber reflejado en este ejemplo. Todos, o sea, para con todos los contribuyentes, o sea, va a ser aplicable aquí. Estoy teniendo un problemita nada más porque está minimizado esto. Vamos a ver si minimizo acá para poder ver. Ahora sí, ya aquí. Ya lo logré. Muy bien. Ok, entonces ahora voy a aquí a presentar. A dejar de proyectar este y vamos a proyectar el otro. Decía que son ejemplos válidos para cualquier contribuyente, don Arturo. Sí, para todos los contribuyentes es. Ahora sí, me dices si lo ven. Ahí yo lo estoy viendo y estoy verificando aquí en la pantalla. Sí, correcto. Ok, bien. Bien, entonces acá vamos a hacer este casito de esta conciliación. Bien. Vamos a hacerlo con una pérdida diferida para explicar los dos conceptos, para, como dicen, matar dos pájaros con una piedra. Entonces, vamos a empezar con una pérdida. ¿Ok? Aquí yo tengo un estado, modelo, un estado de resultados, modelo, en donde tenemos ingresos por ventas, costos de ventas, una utilidad bruta, tenemos los gastos de operación. Y para efectos del caso, al final del periodo económico, la empresa cerró con una pérdida de 52.658.964.86. Ok, si recordamos la presentación, en la primera definición, yo lo puse aquí, vean ustedes que pueden ver aquí en un comentario, la primera definición decía pérdida o ganancia contable. Dice, es la ganancia neta o la pérdida neta del periodo antes de deducir el gasto por impuesto a las ganancias. Aquí la tengo, es esta. Ve, mi contabilidad está en NIF, cumple con las normas internacionales, yo vengo aplicando todos los criterios de las normas y voy a tener una pérdida o una ganancia contable. Y voy a llegar a esta otra, voy a llegar a esta otra pérdida que está acá. Esta que está marcada con amarillos que dice la pérdida o la ganancia fiscal. Dice, es la ganancia y la pérdida fiscal de un periodo calculada de acuerdo con las reglas establecidas por las autoridades fiscales. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, vamos a aplicar las reglas fiscales de nuestro país. ¿Ok? Entonces, lo primero que vamos a hacer son las famosas diferencias permanentes, que nosotros le llamamos, en términos tributarios, le llamamos gastos no deducibles. Y el artículo 100 del reglamento de la ley 7092 le llama gastos no deducibles. Entonces, nosotros le llamamos ahora diferencias no temporarias, que antes decíamos permanentes. Bien, se le sigue diciendo permanentes ya. Entonces, aquí dice, a esta
pérdidas, yo le voy a sumar esos gastos porque no son deducibles, no tienen consecuencias futuras, ¿ok? Nunca van a ser deducibles. Entonces, por ejemplo, remuneraciones no reportadas a la Caja Costarricense del Seguro Social. Sabemos de que el artículo no es muy claro en cuanto a ese tipo de gastos. Tiene que ser un gasto que genere ingresos, que cumpla con el principio del devengo, que cumpla con todas las disposiciones, pero sobre todo, ¿verdad? En el caso de los salarios, que sean reportados a la Caja Costarricense del Seguro Social. Si no son reportados esos salarios, nunca en la vida van a ser deducibles, ¿ok? Entonces, eso es una diferencia permanente. O un gasto no deducible. Compras de activos menores para efectos de... bueno, y aquí le ponemos el artículo 8, inciso B, de la ley del impuesto sobre la renta. Bien, compras de activos menores. Bueno, en el anexo 2 dice que en el anexo 1, perdón, del reglamento de la ley 7092, en su artículo 2, pues ahí habla y dice que es el 25% de un salario base. Bueno, en este caso nos pasamos, lo llevamos a gasto y no va a ser deducible el impuesto sobre la renta. Pérdidas por deterioro de los activos. Ok, pérdida por deterioro de los activos. Bien, me acuerdo que cuando estábamos en pandemia, yo le mandé una carta al ministro, que era don Rodrigo Chávez, para solicitarle el tema de que, así como la resolución 5201 de diciembre del 2001 permitía que el deterioro fuera deducible, el impuesto sobre la renta, 17 años fue deducible, y con la llegada a la 029 ya dejó de ser deducible. Yo le decía que estábamos en condiciones extraordinarias, entonces quisiéramos condiciones, o sea, tomáramos decisiones extraordinarias, y que el deterioro, el valor de los activos, hoteles que no estaban siendo ocupados, los cines en que la gente no estaba llegando, los gimnasios donde las máquinas estaban siendo utilizadas, universidades privadas donde los estudiantes tal vez no estaban llegando, aunque estábamos trabajando con la parte virtual, pero muchos de los activos no estaban generando, entonces tenían una pérdida en el deterioro. No es una pérdida por depreciación, no, por el desgaste, es que el activo no está generando flujos de efectivo. Bien, bueno, esa pérdida por deterioro, que los que estamos en NIPS la tenemos que calcular al 31 de diciembre de todos los años, no es deducible el impuesto sobre la renta. NIC 36, resolución 029 del 2018. Don Depreciación de Arturo, activos perdón, revolados. Sí. cuando usted decía que planteó esa consulta en ese momento al jerarca de Hacienda, pues, ¿qué ocurrió? Nada más la vio porque después tuve el honor de conocer a don Rodrigo Chávez, he estado varias veces reunido con él, y dice, yo la vi, pero no la entendí en su momento, ¿verdad? De hecho, pues él tiene mucho criterio en el tema de NIPS, pero en aquel momento, con todo lo que él tenía en su momento, pues él la vio y pues la guardó, ¿verdad? Pero por lo menos sabíamos de que tenía el interés en poderla entender en aquel entonces. Bien. Ujú. Qué lástima, porque sí hubiera sido muy valioso que se hubiese podido acoger, porque bueno, ya hemos visto cuánto ha tardado la pandemia y bueno, y apenas empezamos a salir. Entonces, Sí, qué claro. lástima que no se acogió. Sí, claro, sí, lástima. Este, pero no me cabe la duda que cuando llega gente que entiende las normas a nuestras autoridades fiscales, pues vamos a ponerle un poco más de atención a esto. Sí. Claro. Depreciación de activos revalados, pues sabemos de que los activos, la revalación de los activos no es deducible el impuesto sobre la renta. Sin embargo, el activo como tal sí puede tener un tema de un gravamen del impuesto a las rentas de capital en caso de que ese activo pues sea vendido. Ahí pues tendría otra connotación. Las pérdidas por ajuste por valor de los inventarios, en este caso que estamos poniendo 1.697.000 en NIC 2 de inventarios, resolución 029. Estábamos hablando de que esos inventarios que se me están quedando, yo no los estoy vendiendo, entonces van a tener una pérdida en su valor. ¿Cómo los puedo realizar? Entonces la norma dice que los reconozca a su costo o al valor neto de realización. El valor neto de realización, por ejemplo, yo tengo ese teléfono, tal vez no se nota por el fondo de pantalla, pero digamos que costó $1,000. Ese es el precio de venta. Pero la empresa que lo traje, digamos que traerlo le costó $300, por decir el costo de traerlo. Y el tema de venderlo son $300, el otro costo. Entonces, el valor neto de realización serían 400, entonces lo reconozco a 300. Pero como estamos en pandemia, ¿ok? Como estamos en pandemia, entonces este teléfono se me está quedando. Y la versión ya es un poquito más veterana y me está costando venderlo. Entonces, el precio de venta quizás lo tengo que rebajar a 950 y tengo un costo de 300. Y si costarlo ahora son
350, entonces ya tengo un deterioro de $100. Entonces yo tengo que cargar pérdida por deterioro 100 contra inventario 100. Estos 100 no son deducibles del impuesto sobre la renta. Se le pidió a las autoridades tributarias de que fueran deducibles en tiempos de pandemia, pero como estábamos hablando ahorita con Yesenia, pues no fue atendida la carta. Bien, no es deducible el deterioro de los inventarios hasta que sean realizables. Bien. Faltantes de inventario, bueno, sabemos de que de acuerdo a la resolución 029 del 2018, los faltantes de inventario no son deducibles del impuesto sobre la renta. Eventos sociales, la fiesta de Navidad para todos los empleados, no es deducible el impuesto sobre la renta. Eso fue un fallo del Tribunal Fiscal Administrativo en el 234 del 2012. Y ajustes varios, o sea, no existe una cuenta de ajustes varios. Tiene que tener nombres y apellidos, no es deducible, artículo 7 de la ley del impuesto sobre la renta, y el impuesto a las personas jurídicas, que no es deducible, ya se tiene una diferencia, por lo menos por eso que ya sabemos que tenemos que pagar el impuesto a las personas jurídicas, de no es deducible el impuesto sobre la renta, de acuerdo a lo que establece la ley 9828. Bien, aquí tenemos entonces un total de 32 millones de colones que no son deducibles y se los tengo que sumar a los 52. Ya vimos las diferencias permanentes. Los que no están en NIF, hasta ahí llegó la conciliación. Y de ahí va a calcular el 30%. Entonces usted dice, bueno, bueno, en este caso no tendría que calcular el impuesto porque yo tendría aquí, pues, de una pérdida más o menos de 20, creo. Sí, por ahí debe andar. Perdón, aquí lo que hice fue sumar. 52 más los 32. Entonces, de 20. Tendría ahí, pues esa sería la pérdida diferida que yo tendría. Pero como estamos en NIF, ¿verdad? Si estamos usando las normas internacionales en nuestra empresa, entonces ahora viene y vamos a sumar las diferencias temporarias que aprendimos ahora en la parte técnica. Entonces, vea que aquí está, dice, las diferencias temporarias son las que existen entre el importe en libros de un activo y un pasivo y los activos y pasivos con base fiscal. Entonces, los anteriores no son nunca deducibles, pero estos sí van a ser deducibles en el futuro. Son gastos no deducibles, pero que tienen un efecto futuro. En el futuro sí van a ser totalmente deducibles. Bonos al personal de la gerencia, le pagué una bonificación, entonces yo cargué gasto contra la provisión o contra el gasto acumulado del bono, pero se lo pago en enero, febrero, marzo, abril del año siguiente. Eso pasa mucho. Yo cuando era gerente en banco, pues nos daban bonos por la performance. Entonces, pero nos lo pagaban en enero o febrero. ¿Ok? Entonces, esa provisión, ese gasto no va a ser deducible. ¿Ok? No va a ser deducible ahorita, pero va a ser deducible cuando me lo paguen. Tiene una consecuencia futura. NIC 37. Pérdida estimada de las cuentas incobrables. Sabemos de que las cuentas incobrables no van a ser deducibles hasta agotar la vía, de acuerdo a lo que establece el reglamento y lo que establece la ley, hasta agotar la vía, el cobro administrativo y el cobro judicial. ¿Ok? Entonces, pero para efectos de las normas, yo sí lo tengo que reconocer con el agravante que ahora la NIF 9 ya no es la pérdida incurrida, sino que es la pérdida esperada. Ahora, todas las empresas comerciales también les aplica la NIF 9. Si yo estoy vendiendo a crédito y no estoy recuperando mi cartera, aunque la esté recuperando y mi cliente me esté pagando al 100%, la norma dice que se tiene que calcular una pérdida esperada de 12 meses. Tiene que ser una estimación, tiene que buscar un modelo para poder reconocer esa pérdida. Entonces, tributación dice, yo no se la acepto. Entonces, genera una diferencia hasta que realmente su cliente no le pague. Y la depreciación de los activos útiles, el tema de las diferencias en cuanto al manejo del método de línea recta, patrón de consumo, vía económica, vía física, vía activa del bien. ¿Ok? Y al final, la depreciación de los activos menores. Entonces, aquí tengo 9.942.456 que no van a ser deducibles hoy, pero que los puedo recuperar en el futuro, tener una consecuencia. Y al final yo tengo una pérdida de 10 millones. Esta pérdida es mi ganancia o pérdida fiscal. Entonces ve que cumplí con la regla. Cumplí con todas esas definiciones. Ahora lo que voy a hacer es hacer el reconocimiento de esa pérdida. Entonces, tributación directa me dice, bueno, usted esa pérdida la puede amortizar. El primer asiento que yo tengo que hacer es el del impuesto corriente, ¿se acuerdan? Que nace de la utilidad fiscal. En este caso, como tuve pérdida, no hay asiento.
no puedo hacer, no puedo cargar gasto contra impuesto por pagar porque no tuve utilidad, pero sí tengo que hacer un asiento para reconocer lo que dice el artículo 17, que tengo que reconocer la pérdida diferida. Entonces, ¿qué es lo que me dice la norma? Que las pérdidas diferidas están en el párrafo quinto y en el párrafo 71 del ANIC 12. Las pérdidas diferidas yo las puedo amortizar en años futuros. En el caso de nosotros 3 años, entonces yo tengo que sacar el importe recuperable. Entonces, el 30% de los 10 millones, ¿ok? El 30% de los 10 millones son 3.033.032. Entonces, yo voy a cargar activo por impuesto diferido. Es un activo porque es un derecho. Yo tengo ese derecho de amortizarlo en el futuro. Algo importante que dicen otros colegas que tienen toda la razón, los que estamos en NIF, la norma dice que yo tengo que reconocer ese activo cuando tengo la certeza que va a tener utilidades futuras. Si no tengo la certeza que va a tener utilidades futuras, no lo puedo reconocer contablemente. Pero ninguna empresa se hizo para perder. Perdimos en el 2020 porque estábamos con pandemia. Probablemente pues en el 2021 algunas empresas van a perder porque ha costado la recuperación, pero difícilmente va a perder en el 2022 y si pierde pues no garantiza el principio de prensa en marcha del marco conceptual. No garantiza, entonces ya es una empresa que entraría a un proceso de liquidación probablemente. Bien, entonces aquí yo cargo el activo contra lo que es el impuesto sobre la renta. Aquí yo tengo el modelo del estado financiero. Aquí en el primer año yo tuve 52 millones de pérdidas, los efectos de la conciliación fueron 42 millones y me quedan 10 millones de pérdida. Pero vea que yo cargo activo contra ingreso. Vea que aquí está el ingreso, ve. Yo le sumo el ingreso en el estado de resultados y al final mi pérdida es de 7 millones. Esa es la pérdida que yo tengo contablemente. Esa es mi pérdida. Pero vean que en el año siguiente, en el año 2, yo tengo una utilidad de 4 millones. Vetes, como tengo una utilidad de 4 millones, yo voy a poder compensar aquellos 3 millones. Entonces, en este caso, será el importe recuperable. El importe recuperable es 1.200.000. Pero vea que lo llevo como un gasto. Si nos vamos a la conciliación, entonces acá yo lo que voy a hacer, voy a cargar el ingreso por impuesto diferido contra el activo por impuesto diferido. Ajuste del impuesto diferido por la utilización de la pérdida fiscal como gasto deducible. Y no voy a pagar impuesto. Como no voy a pagar impuesto, entonces cargo impuestos por pagar contra el gasto por impuesto. Entonces, este gasto por impuesto yo lo voy a llevar aquí a mi estado de resultados. Perdón. Y me da una utilidad de 2 millones. En el año 3, ¿qué pasa? Tengo una utilidad de 6 millones 110.107. Esa es la utilidad que yo tengo. Entonces, el importe recuperable va a ser 1.188.000, perdón, 1.833.000, perdón. Me voy a mi conciliación, ¿ok? Y voy a hacer lo mismo. Cargo el ingreso por impuesto, ¿ok? Contra el activo por impuesto diferido. Y cuando voy a hacer la liquidación del pago, cargo el impuesto por pagar, no tengo que pagar contra el gasto por impuesto. Y ese gasto por impuesto lo llevo acá. Y la utilidad sería de 4.277.000. Si sumo a estas tres, me va a dar cero. Vea que me da cero. ¿Qué es lo que tenemos que hacer fiscalmente? Llevar un auxiliar, un asiento memorando que siempre toda la vida lo hemos hecho. Vea que yo tuve pérdida diferida aplicada a cero y en el año 1 tuve la pérdida de 10 millones. En el año 2 tuve una utilidad de 4, ¿ok? Entonces yo voy a aplicar lo que me corresponde. ¿Ok? Tuve una utilidad de 4, entonces aplico los 4, me quedan 6. Y para el año siguiente tuve una utilidad de 6, entonces va a quedar 0. ¿Ven? Y eso es lo que lo que presento en mi taxonomía tributaria, que les estaba hablando, que era el tema de la D101. Y finalmente, el tema de la tasa efectiva. Aquí hay un casito de una tasa efectiva, que lo vemos acá. Yo tengo una utilidad de 100 antes de impuesto, ¿ok? En mi taxonomía y también lo tengo en mi ERI, estado de resultados integral, que es de 100. Yo tengo aquí diferencias no temporarias o lo que llamamos permanentes, que son de 10, ¿ok? Y una tasa impositiva que es de 30. Entonces, mi renta líquida va a ser de 140, ¿ok? Aquí la tengo. Pero mi tasa aquí sería, mi renta líquida, perdón, va a ser de 140, o que yo tengo acá, lo que es 100, más el tema de las diferencias permanentes, más el tema de las diferencias temporarias, me da 140 la renta líquida. Por el 30%, pues me da un 42 de renta, del impuesto sobre la renta. Bien, si lo voy a hacer en mi estado de resultados integral, pues tengo 100. Acá, estos 30, esto no tiene base fiscal, entonces va a ser 0. ¿Ok?
¿ok? Pero acá, estos 30 sí tiene base fiscal. Entonces yo lo multiplico por la tasa, que es el 30, ¿ok? Aquí vemos la fórmula. Entonces me va a dar un activo por impuesto diferido de 9. Entonces, si yo hago lo que dice la regla, que el activo corriente es igual a la suma del impuesto, el activo, lo que son el impuesto sobre la renta, el impuesto a las ganancias, es la suma de lo que es el impuesto corriente más el impuesto diferido. Si sumo estos dos me va a dar 33, ¿ok? Entonces me cumple la regla de que el impuesto a las ganancias es el impuesto corriente más el impuesto diferido y nos da 33. Bien, entonces 100 menos 33 me da 67. 67 sería la utilidad neta. El párrafo 81 del anexo 12 dice que yo lo tengo que revelar en notas a los estados financieros. Tengo que revelar la conciliación y la tasa efectiva. Entonces, en este caso, tengo dos formas de hacerlo, valores absolutos o valores relativos. Entonces, yo aquí tengo que 100 por el 30%, aquí está, pues 30, ¿ok? Y lo tenemos acá. Y el 10% acá sería, perdón, acá lo que son el impuesto, las diferencias temporarias, pues me va a dar 3 en este caso. Bien, entonces yo sumo 30 más 3 me da 33, ¿ok? Ahora, ¿cuál fue la tasa del impuesto? 30. ¿Cuál es el valor o el peso? El peso acá del porcentaje del gasto no deducible, ¿ok? Entonces, 3 entre 100 me da 3. Entonces, aquí yo tengo que 30 más 3 sería 33. Entonces, ¿qué quiere decir? De que en este casito tan sencillo, la tasa efectiva del impuesto sobre la renta no fue 30, fue 33. Entonces yo me siento con el inversionista y le digo, mire, usted no está siendo habilidoso en el tema de las diferencias, ¿qué? Temporarias. Tiene que tener mucho cuidado las diferencias temporarias y el tema de las diferencias permanentes. Bien. Entonces yo tengo que hacer todo ese análisis fiscal con el propósito de poder ver si realmente estoy pagando un 30, un 33 o un 27, un 25 o un 35. Bien, ok. Bueno, yo me pasé mucho porque era una hora y todavía me faltan más casos aquí, entonces lamentablemente sería eso. Entonces, a partir de ese momento, pues vamos a atender todas las dudas y consultas que tenga pues los que están participando en este webinar. Gracias, don Arturo. Bueno, definitivamente es una información bastante valiosa, es bastante técnica, pero es muy importante que más allá de los contadores, pues los contribuyentes despertemos interés por este tipo de información, por entenderla. Y gracias a usted por toda esa explicación que nos ayuda a acercarnos. Tal vez, don Arturo, no sé si me devuelvo más bien al inicio de todo esto, pero ¿en qué casos, digamos, se debe acudir a este tipo de conciliación? Gracias, Joaquín. Bueno, Yesenia, todos los contribuyentes, todos, absolutamente todos los contribuyentes debemos de presentar y pagar la declaración de renta el próximo 15 de marzo. Bueno, y en mi caso ya yo presenté la declaración, la voy a pagar hasta el 15, eso sí, ya yo la presenté, pero todos los contribuyentes tenemos la obligación de presentar y pagar nuestra taxonomía de 101 este próximo 15 de marzo. Y todos los contribuyentes, absolutamente todos, tienen la obligación de que su contabilidad debe ser bajo el marco de las normas internacionales de información financiera. Entonces, por lo tanto, todos los contribuyentes tienen la obligación de hacer la conciliación tributaria. Nadie se puede escapar de eso. Y si no Muy la bien. hacemos, es una contravención, entonces hay una multa. Eso le iba a decir, don Arturo, en el caso de que las personas, eh, bueno, yo tuve una experiencia personal hace algunos años con un contador bueno, que a veces uno confía, ¿verdad? De que está contratando a un profesional y de que está llevándolo a cabo pues de manera correcta y yo después me vi expuesta a una multa y lo primero que fui a preguntar a Hacienda fue que por qué pasaba eso si yo tenía un contador que había contratado y en el que se confía para que lleve a cabo este trabajo, ¿verdad? Tal vez hay dos consultas, don Arturo. Bueno, la primera es, ¿cómo puedo verificar yo que mi contador esté haciendo pues bien su trabajo? ¿Debo estar atento a mi buzón como contribuyente? ¿Debo ir a Hacienda?
me parece que puede hacer falta ese filtro. Y segundo, tal vez si podemos recordar a qué tipo de multas se exponen las personas cuando, pues cuando no se cumple con estos plazos que establece la ley tributaria. Gracias. Bueno, con la primera pregunta, Yesenia, es conveniente, siempre es importante que usted con su contador pues firme un contrato para ver cuáles son las obligaciones que tiene el contador y cuáles son los derechos que tiene pues el cliente en este caso. Por ejemplo, yo en mi oficina, cuando llega un cliente potencial, yo siempre le pongo dos contratos. Usted desea que yo le lleve la contabilidad de acuerdo al marco de las normas internacionales de información financiera o desea que yo le lleve la taxonomía tributaria. ¿Ya? Si él desea que le lleve solamente la taxonomía, bueno, es bajo su riesgo porque la norma dice que debe ser de acuerdo a NIF. Generalmente, el 95% de los clientes salen firmando el contrato de NIF, ¿verdad? Y ahí van todas las obligaciones, uno como profesional, y cuáles van a ser los derechos que va a tener mi cliente en cuanto a esto. Entonces, ahí eso se cubre mucho con un contrato. La siguiente pregunta, la olvidé, perdón. Era sobre el tamaño de las multas o el tipo de multas. Ok, bueno, de acuerdo al Código de Normas y Procedimientos Tributarios, pues existen diferentes tipos de multas. En este tema serían 3 salarios básicos por no presentar lo que es la conciliación tributaria. Yo en lo personal estoy haciendo una investigación, o sea, y ya toqué las puertas del Tribunal Fiscal Administrativo y del mismo Ministerio de Hacienda. Estoy haciendo una investigación para presentar un proyecto de cuáles son las normas internacionales de información financiera que más está atendiendo la administración tributaria en los traslados de cargos a los contribuyentes. Traslados de cargos es que ellos hacen una fiscalización y les dicen, mire, usted me debe tantos impuestos, le traslada la prueba a usted, ¿verdad? Entonces, en este traslado de cargos, pues vendrá una serie de atestados y en muchos de los casos es por el mal uso de las normas internacionales. Entonces, la NIF 16 es una, la NIF 16, NIF 16, que es arrendamientos, NIC 16, que es propiedad, planta de equipo, propiedades de inversión, que es la 40, NIC 2, que es inventarios. Entonces, son normas que tenemos que tener mucho cuidado a la hora de hacer la conciliación. Don Arturo, don Jorge Mario Berrío Chaverra consulta, una asociación solidarista que paga impuesto de renta por las actividades con terceros, ¿reconoce como incobrables por esas? Creo que se cortó el resto de la pregunta. Yo no sé si usted capta la idea. Sí, yo se la capto. O sea, bueno, primero que nada, las asociaciones solidaristas, bueno, decimos que son sin fines de lucro. Sin embargo, algunas lucran, ¿verdad? Porque tienen algunas otras actividades que se salen del tema de la ley solidarista. Pero en este caso, estas pérdidas incobrables, estos diferentes contaminación de cartera que le llamamos nosotros, que existe la política de cargar la pérdida contra lo que es la provisión o la estimación, como dice ahora la NIF 9, no van a ser deducibles del impuesto sobre la renta hasta que se agote la vía administrativa y la vía judicial. Si la administración tributaria llegara y le hace fiscalización y le traslada esos incobrables, pues tiene la posibilidad que, de acuerdo al reglamento, cuando cumplan 24 meses de mora, lo pueda hacer deducible el impuesto sobre la renta. Entonces no lo va a perder. Pues por eso se le llama diferencia temporaria. Temporal es que temporalmente va a estar en una cuenta de activo que usted va a poder deducir en el futuro. Entonces, para el compañero de la asociación, sí, va a ser deducible en la medida que agote la vía. Si no agota la vía, va a tener una diferencia que va a tener que reflejarla en la conciliación de los impuestos. Don Arturo, ya para ir terminando, nada más quiero compartirle que Gilsen Esteller Rugama, Diego López, también Juan Fallas, Luis Vega, Cristian Mora, Miguel Serrano Rojas, Cris Bastos, Luz Cerdas, Julie Muñoz, Luis Ureña, también Kaylin VG. Estas personas pues han pedido que los saludemos y también pues que le agradecen que en esta tarde noche haya tomado el tiempo para compartir sus conocimientos. También Juan Fallas nos pregunta que si es posible compartir el caso de Excel con los cibernautas. No sé si es posible o si de alguna manera podrían escribirle para tener un ejemplo como ese. Y claro, ahí, bueno, voy a poner mi correo electrónico acá en el chat, ¿verdad? Pero también yo se lo hago llegar a Hazel y Hazel se los puede hacer llegar. Entonces mi correo electrónico es abaltodano,
@bcr consultores _consultores. .com, sí, _consultores.com, sí, _ medio. Les va a pasar la presentación porque la presentación tiene 5 casitos muy bonitos, pero ya por el tiempo no los pude explicar, o sea, donde viene ya el estado de resultados y el balance de situación totalmente cuadrado. Son casitos muy sencillos de entender. Perfecto. Bueno, don Arturo, entonces reiteramos que ya compartió usted ahí la dirección electrónica que es abaltodano@bcr-consultores.com para las personas que lo estaban solicitando y agradecerles nuevamente que haya compartido esta noche pues estos conocimientos, sobre todo en un momento tan importante cuando estamos tan cerca de esta fecha tan importante en el calendario tributario que es la declaración y el pago del impuesto de renta que vence este 15 de marzo. Le doy la palabra para su mensaje final, don Arturo. Gracias, Yesenia. Sí, motivar a todos los colegas que están acá y empresarios, contribuyentes, a que hagamos la conciliación tributaria, no la dejemos ahí de lado, porque es obligación, es parte de las obligaciones tributarias y debemos de crear la cultura. Exíjale a su contador que la haga y los contadores que están acá, recordemos que debemos de cumplir con el deber. Recordemos que la circular de Francisco Villalobos, cuando fue director de la Administración Tributaria Costarricense, en el año 2011 estableció que todo el contador público o privado que no patrocina a su cliente o a su patrono de que la contabilidad debe ser de acuerdo a las normas internacionales de información financiera, su currículum puede pasar a la fiscalía de los colegios correspondientes para que procedan. Entonces, no nos rifemos ese riesgo, ¿verdad? Que llegarán las autoridades fiscales a hacer una fiscalización y que por alguna u otra razón, pues, haga llegar el currículum del contador a la fiscalía del colegio. Por mi parte sería todo. Desearles un lindo fin de semana y que Dios los bendiga a todos. Gracias, don Arturo. Y sin duda un comentario muy importante para los contadores y también para los contribuyentes, pues recordarles, si no tenían esto en el radar, pues que lo tengan presente, porque bueno, quedan pocos días para el 15 de marzo. Nuevamente, pues las gracias a don Arturo. También agradecemos a ustedes que nos han acompañado por medio de esta transmisión virtual. También el agradecimiento al Colegio de Ciencias Económicas por promover este tipo de espacios de conocimiento que son tan necesarios en estos días. Entonces, de momento es todo. Espero acompañarlos en un nuevo conversatorio y que tengan una linda noche. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches.